Llegamos a Curazao. Vamos a explorar un solo día. Hablando papiamiento. Es un idioma criollo hablado en las islas A, B, C, más bien Aruba, Bonaire, Curazao. Vamos a ver si hay un tipo de guagua. Súper caliente. Saliendo de inmigración, pasa por los alquileres de auto, gira a la derecha en la acera y camina hasta que encuentres ese letrero. Debes de rentar un carro. Cogimos una guagua de aquí. Nice. Y solo esperamos como 10 minutos. Pasó esta camioneta, le pregunté si va para Willemstad y nos montamos. Nos sentíamos más seguros cuando vimos a una trabajadora del aeropuerto montarse también. Solo asegúrate preguntar siempre por tu seguridad. Nada de lujo, pero por $4 no me quejo. Parece la guagua voladora de Santo Domingo. Nos encontramos con una dominicana aquí. Oh sí, dominicana, yo quería escucharte hablando papiamento. Suena súper bonito. Sí. Dominicano se conoce donde quiera que va. Estamos en una tienda aquí en Curazao. Vamos a ver si tienen vino. No importa el país, el vino tinto no nos puede faltar. Por cierto, aún no hemos llegado al destino. El conductor paró por un momento y aprovechamos para ver cómo son las tiendas aquí. Sí, estás pendiente en eso. Fíjate que hasta dejamos las maletas en ese auto. El viaje del aeropuerto a Willemstad, la capital de Curazao, son aproximadamente 25 minutos parando un par de veces. La locura nuestra fue que no preguntamos dónde nos dejarán. Willemstad tiene dos partes, otra banda y Punda, divididas por un puente flotante peatonal. Nos dejarán en otra banda y nos enteramos que tendremos que caminar desde la parada de autobuses municipal 12 minutos hacia el otro lado del puente donde queda el hotel, en Punda. Obviamente, si hubiéramos tomado un taxi, nos dejara justo donde el hotel. Bueno, fuimos caminando. Llegamos a algún terminal de guagua. Si tu hotel queda en otra banda, entonces ya llegaste. Pregunta bien antes de montarte. Se supone que cogiéramos ese tipo de guagua más grande desde el aeropuerto. Pagas un poco menos en ese autobús más grande. Pero como dije, queríamos perdernos. Así se aprende y se conoce mejor. Por lo menos estamos cerca. Paramos a esta panadería al lado. Me daba tanta curiosidad cómo es que se le dice a todo, ahora sabiendo que se habla papiamento. Viendo unas palabras escritas que parecen o como del español o portugués. Pero esa mezcla de holandés me puso bien perdido. Tampoco sé si lo digo bien. Galinha, pequeño, carne, bacalhau and fish. Aquí estoy yo practicando el papiamento solo para enterarme que se hablaba español por todas partes. Salimos ahora de la panadería, compramos 2 aguas, 4, se me olvidó cómo se llama la moneda de aquí, pero dice ANG, Angui algo. ¿Ah? Angui, ¿quién sabe? La moneda aquí se llama florina holandés. Florín. ¿Cómo fue que yo terminé con eso? ¿Qué yo compré? Ah, el vino. Sí, lo que estaba diciendo es que el vino costaba $14.99 una botella de vino y yo le di en dólares, que en todas partes se aceptan dólares, $20 y ella me devolvió 21 y pico. Eso es así, no hay que cambiar moneda. Cubanita. ¡Qué bola! Mira, donde sea que lleguemos hay un coso cubano. Ninguna broma, siempre nos encontramos con un restaurante cubano en todos los países. Oh, mira esto. Está pasando un barco, parece ahora. Ahora estamos llegando al puente Reina Emma o Queen Emma Bridge. Lo diría en holandés, como lo dice en Google Maps, pero no quiero destruir el idioma. También conocido como la vieja dama que se balancea. Ahora estamos cruzando el puente. Oh, qué lindo. Y eso allá es el puente de la Reina Juliana. Pero esto es un puente de pontones apoyado sobre 16 barcazas flotantes que se construyó en 1888 por Leonard Burlington Smith y nombrado en honor a la Reina Emma de los Países Bajos. Actualmente es exclusivamente para caminar. Parece que aquí no se puede tirar a bañarse. Obvio que no se podrá bañar aquí, especialmente cuando esta criatura abre. Se abre de manera lateral, mediante motores con hélices cuando pasan barcos grandes. Y todo esto se llama la Bahía de Santa Ana. ¿Alulazzi? Dale prisa en el chamorro. Ahora estamos en el centro histórico de Willemstad, Curazao. Ay, mamá. It's a good boy. Oh. Una campana. Como ya había mencionado anteriormente, Willemstad tiene 2 distritos divididos por el puente. Vinimos de otra banda y ahora estamos en Punda. La arquitectura colonial es una mezcla de holandesa, española y portuguesa. Ay, esta estatua. Eso parece Kentucky Fried Chicken.
Estamos justamente en la parte histórica, centro histórico de Curazao, considerado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. ¿Lo sabía? No. A mí me importa que se ve bonito. El papiamento, Plaza Wilson Papa Godet, ex líder político del Partido Frente Obrero Liberación 30 de May. Muy interesante, como chamorro. Es el idioma papiamento. El idioma papiamento, que es una mezcla entre español, portugués y holandés. Por lo menos intenté. Dushi. Me hice un dushi. ¿Cariño sabroso o cómo suena? Dulce. Dushi. Ahora vamos a comer algo. A ver lo que hay. ¿Cómo se llama la gente de Curazao? Pues no sé. ¿Curazaoreño? El que lo sepa que lo escriba en los comentarios y nos explique sobre Curazao. Hicimos una aventura de un fin de semana. Inventando excusas por su desconocimiento. De la policía. Polis. Aquí comimos unas papas con alitas y calamar con cerveza de aquí que se llama Brasa. Ahora que estamos satisfechos, vamos a ver algo interesante que vi en Google Maps. Mercado flotante, que realmente no es un mercado que flota, sino que hay barcos detrás de este malecón. Súper interesante. Mira, Coco. Vegetales. Aguacate. Wow, tienen de todo aquí. ¿Ves? Que está flotando las botas. Buenas. Ah, mira, canepa. Donkey. Donkey significa gracias. Yo pensaba que todo iba a estar cerrado hoy. No, los domingos abrimos hasta el mediodía. Históricamente y culturalmente, una gran parte de estos productos tropicales frescos llega a través de barcos de madera que navegan aproximadamente 40 millas desde la costa de Venezuela. Hay quenepa también. ¿Saben qué es quenepa? Sí, yo lo vi aquí también, por este lado. En Dominicana dicen limoncillo. Sí. Y pasamos a un restaurante dominicano. No se ve nada dominicano del menú. Dice rabo de vaca. Lenja stoba. Pork chop humasa. Por lo menos se puede adivinar lo que es. Que es stoba. No sé, pero oh, Mangú. Ay, mangú de plátano. Eso es lo único que dice algo dominicano. Y mondongo. Bueno, la gente, aunque sea dominicana, tiene que adaptarse a su ambiente. No como Gregory, que él va para Miami Así que ya tú sabes, etiquétame en este video a todo el mundo. y de camino para la playa Mambo. Ahora estuvimos en el mercado flotante y solo unos pasos en ese mercado, en ese edificio redondo, justo al lado es la parada de autobuses. Solo llegamos ahí, volvimos a preguntar cada conductor si va para la playa Mambo. Nos montamos y llegamos en menos de 15 minutos. Pagamos unos $2. Solo ten en cuenta que habrá que esperar unos 10 o 15 minutos porque a veces el conductor no comienza hasta que la camioneta tenga más pasajeros. Puede ser diferente si fuera un autobús público. Estamos en Mambo Beach. Mambo. Parece que era una pequeña playa. Le pusieron unas barreras de piedra para que el mar no siguiera entrando. Y se ve como un estilo de piscina. Baña costó $26 por rentar esto o pagar $7 cada uno para estas sillas aquí y no tener nada para taparnos. Y también hay una entrada de $3 cada uno, la entrada de la playa, Él te dijo que tenía que pagarlo también. pero se paga aquí. Ya se metió en el agua. Ahora me toca a mí. ¿Qué tal? No está tan fría el agua. Claro que no estaba tan frío, yo me metí. Oh, mira, se transparente el agua. ¿Qué te pareció la playa? Bueno, estamos realmente ahora en la playa, dentro de la playa.
a matar diciendo que nosotros estamos de vacaciones siempre. Es la consecuencia de trabajar en la aerolínea. Desafortunadamente estamos aquí en la playa. Estuvo súper buena la playa. Mi playa más favorita. Y ahora estamos en la panadería Anarisa. Se vende keshi, carne, galiña y arepa relleno de queso. Aquí estamos comiendo un tipo de pastelito de keshi, que es queso en papiamento. Yo no sé cómo se dice aquí, pero empanada de galiña y una empanada de carne. Una panadería que se llama Anarisa. Supuestamente pasamos por aquí y no se dio cuenta que hay como un juego de campana que suena ahí. Suena como una música de Halloween. Habíamos pasado esta parte también. Estamos devolviéndonos de donde venimos. Ah, mira, ahí, el sol acostándose. Y el otro puente famoso. Una actividad de algo. Hay gente en estos zancos. Vamos por este lado del puente. Recuerda, este lado de Williamstad se llama Otro Banda. Mira, salsa. Y eso parece una fortaleza. Nos parecía como si fuera un museo tipo cosa así. Pero tienen muchos restaurantes. Y parece que va a haber una banda que va a tocar en vivo. Y yo no sé dónde está la gente. A lo mejor llegamos un poco temprano. Y lo malo es que ya habíamos comido en ese restaurante allá afuera. Aunque uno puede siempre volver a comer. ¿Soy yo? No, teníamos mucho sueño. Volvimos al hotel y nos dormimos. Para comenzar y dar una última vuelta a las 7 de la mañana. Ya nos vamos. Lo sé. Solo hace un par de segundos dije que no iba a volver a comer. Pero te lo juro, esto es el día siguiente. Pedí un Big Breakfast. Y él pidió un Sausage McMuffin en combo. Nos salió en $15. Y para que vieras el McDonald's de Curazao. Pero todo es igualito que Estados Unidos. Ice cream. Y la mayoría de la cosa está encerrada porque es muy temprano. Son casi las 9 de la mañana. Gregory dice que aquí es muy caro. Bastante caro. Es igual que Estados Unidos. Puede ser. Pero todas partes están caras. A mí me encantó Curazao. Y la gente. Súper tranquilo. La gente es muy amable. Ahora estamos solo caminando lo que no habíamos visto. Ayer se sentía 107 grados y hoy se siente igual, de 100 y pico grados. Y nada más son las 9. Bueno, y si llegaste hasta acá, recordaste que llegamos caminando 12 minutos de la parada de autobuses en Otro Banda y así vamos a volver al aeropuerto. Ahora nos vamos desde Curazao para Maya. Gayam Gwini Curazao. Za Buahat Zamora Gwini. Sa Mapolo Gifino Español. Zan Gifino Zamora. Feliz viaje. Bon voyage. Esperando el vuelo para Miami. Eso tomó algunos 20 minutos desde afuera para inmigración y seguridad. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Su atención, por favor.